todos, esta tarde nos encontramos con la doctora Jimena Atuán Rodas. Ella es especialista en audiología en MEDEL. Y bueno, el tema del día de hoy es sobre la importancia de la salud auditiva. Buenas tardes. Buenas tardes, Rocío, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Encantada de estar aquí con ese tema tan importante. Ok, muchas gracias. Pues me gustaría empezar la entrevista sabiendo cuáles son los padecimientos auditivos más frecuentes. Bueno, pues tenemos muchísimos padecimientos auditivos. De hecho, la audición es uno de los sentidos más importantes que tenemos. Creo que todos los sentidos son de mucha importancia, pero la audición es primordial, no únicamente porque nos sirve para la audición como tal, sino que nos sirve también para el desarrollo del lenguaje, para permitirnos comunicarnos en el entorno en el que vivimos y para permitirnos desarrollar una vida y una profesión dentro de una sociedad completamente activa. Las patologías o los padecimientos que podemos padecer en cuanto a la audición pueden ser muchísimos y hay de diferentes grados, de diferentes intensidades y por diferentes causas. Por ejemplo, tenemos infecciones llamadas otitis, que estas se pueden ser a nivel de oído medio, a nivel de oído interno o a nivel de oído externo. También tenemos como tal la pérdida auditiva, que es de las más frecuentes, y esta tiene a su vez diferentes causas y diferentes grados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para cada uno de los padecimientos de pérdida auditiva o de patología o enfermedad del oído, vamos a necesitar un tratamiento en específico para poderlo abordar, y el tratamiento adecuado, hecho con un diagnóstico preciso en el momento indicado, es primordial para no perder precisamente la audición. Ok. En este sentido, ¿cuáles serían, o de qué manera afectaría a nuestra vida la pérdida de la audición? Uy, realmente impacta en muchos niveles, y dependiendo de la edad en la que tengamos, podríamos decir que tiene impacto de más severos a diferentes tipos, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes pediátricos o en los niños que padecen de sordera o de hipoacusia, antes de desarrollar lenguaje, antes del desarrollo del lenguaje como tal, se conocen como hipoacusias prelinguales. ¿Cuál sería la consecuencia más grave? Sería la falta del desarrollo del lenguaje verbal. ¿Por qué? Porque el cerebro necesita como tal el estímulo o la retroalimentación de la audición para poder desarrollar el lenguaje hablado, ¿sí? Entonces, en estos casos, los pacientes necesitan tener este diagnóstico hecho lo más pronto posible para poder dar el tratamiento indicado, para poder apoyarlos a que desarrollen este lenguaje. ¿Qué pasa después, cuando ya tenemos las hipoacusias postlinguales, donde ya somos adultos, niños más grandes que pudieron desarrollar lenguaje, pero por X o Y motivo perdieron la audición? Podemos tener problemas de que se pueda estancar el desarrollo del lenguaje, si es un proceso que está como tal en desarrollo, el desarrollo del lenguaje como tal, o inclusive podemos tener un retroceso en el mismo. En el caso de nosotros los adultos, lo que podríamos tener es un aislamiento por completo del círculo social en el que nos envolvemos. ¿Por qué? Porque aunque las pérdidas suelen ser leves, digamos, hay que recordar que toda pérdida auditiva es una pérdida auditiva. Entonces, ¿qué pasa con un adulto que no entiende bien? Tiene que estar preguntando constantemente que le repitan las cosas o entiende unas cosas por otras. Entonces llega un punto en que le da tanta pena que prefiere no preguntar, no participar y se aísla. Esto es un componente muy importante, pero algo más importante todavía es que tiene que ver también en los procesos neurodegenerativos. O sea, que ya está muy comprobado que una persona con sordera es más propensa a padecer enfermedades neurodegenerativas como son el Alzheimer, la demencia, Parkinson, etcétera, etcétera. Y esto se podría contrarrestar con el uso de aparatos auditivos. Pues esto sí, de hecho se contrarresta con el uso de soluciones auditivas. Y hablo de soluciones auditivas en general porque no solo existen los aparatos externos que son los auxiliares auditivos, sino que estos van a ser usados en un cierto tipo de paciente que tiene cierto grado de pérdida auditiva. Digamos que sorderas desde superficiales a medias, inclusive medias hasta llegando un poquito severas. Pero ya hablando de hipoacusias o pérdidas auditivas severas a profundas, ya necesitan algo más potente. Y en este caso ya entramos a hablar de un implante coclear, ¿sí? Y el implante coclear es un dispositivo médico electrónico que se coloca dentro del oído interno mediante una cirugía realizada por el médico especialista en otorrinolaringología
y este lo que va a hacer es que va a sustituir la función del nervio y sustituir, perdón, la función de las células del oído que están dañadas y estimular directamente el nervio. Hay que mencionar que la audición es un sentido que una vez que se pierde no se recupera, pero sí puede ser sustituido a través de este dispositivo llamado implante coclear. Okay. Solo para precisar, ¿qué es la hipoacusia? Hipoacusia es sordera, o sea, hipo es falta de, acusia es audición, sonido. Okay. Ahora, de una forma, para prevenir, ¿a partir de qué edad es recomendable que nosotros vayamos con el audiólogo o a partir de qué momento, de que notamos algo extraño en el oído? ¿O? Eso es súper importante porque son medidas precisamente que previenen o permiten hacer un diagnóstico oportuno y es parte de esta prevención en la salud auditiva. Y en el caso de los niños es muy importante estar pendientes de este desarrollo del lenguaje. A veces es muy común en nuestras familias que si un pequeño tiene un retraso en el desarrollo del lenguaje, suelen decir yo estaba confiada porque su papá se tardó en hablar o yo me tardé en hablar, o pensaban que era un retraso normal, pero es importante si vemos que el paciente no está en la etapa del desarrollo del lenguaje según la edad, hay que buscar primero o acudir con un médico especialista en audiología para que nos haga un estudio de audición y determinar que todo está bien. Y luego en pacientes un poquito más grandes o inclusive en nosotros adultos jóvenes, buscar signos como ser personas o niños que necesitan constantemente que se les repiten las cosas, que entienden unas cosas por otras, que no siguen las indicaciones al pie de la letra, que solo siguen parte de la indicación, o niños que en salón de clase son muy distraídos. Eso también suele ser un síntoma de que algo no está bien y que necesitamos asegurarnos de que sí está escuchando bien, porque si en un salón de clases que hay mucho ruido, a él le cuesta escuchar a la maestra, entonces se aburre porque no entiende y suelen ser un poquito más hiperactivos y suelen ser más distraídos que el resto de sus compañeros. Entonces sería desde temprana edad. Desde muy temprana edad, lo ideal sería pues identificar estos puntos de alarma, pero por lo menos una vez al año, así como llevamos a nuestros hijos que aunque no estén enfermos, los llevamos a un control al pediatra, de la misma manera llevarlos a realizar un estudio de audición. En México tenemos la ventaja de que tenemos un programa nacional de tamiz auditivo que nos da esa ventaja de poder detectar desde recién nacidos quienes pueden tener una patología auditiva. Si en ese tamiz no hemos tenido alteraciones y hemos hecho todo bien y todo ha salido bien en este primer cribado, entonces podríamos decir que puede ser a partir de los 3-4 años de edad, estarlos llevando solo a una revisión periódica una vez al año. Y nosotros como adultos no descuidarnos tampoco y una vez al año acudir a que nos hagan un estudio de audición. Ahora, ¿qué tan común, qué tan frecuente es que la gente acuda por prevención? O sea, es muy raro y de hecho no es muy común porque tiende el oído, la audición como tal tiene un sentido que cuesta, no quiero decir darse por sentado porque no es el caso, pero cuesta a veces identificar cuando hay una pérdida. ¿Por qué? Porque el cerebro se adapta muy bien. Entonces cuando comenzamos a tener pérdidas pequeñitas, para empezar, si es de un oído, el otro oído compensa. Y luego cuando son de los dos oídos que se van perdiendo al mismo tiempo, de forma progresiva, que no es de una forma súbita, entonces el cerebro se reorganiza y los pacientes con hipoacusia son muy buenos con la parte visual. Entonces nos acostumbramos a leer los labios, nos acostumbramos a leer gestos y luego nos acostumbramos a completar la frase en base al contexto en el que se está desarrollando la conversación. Exactamente, porque el cerebro lo que hace es precisamente eso, una reorganización sensorial cuando hay una pérdida de un sentido. ¿Sí? En el caso de la visión, cuando no existe ese sentido que está llegando al cerebro, el cerebro reorganiza y fortalece el sentido del tacto, ¿no? Doctora, ya para ir redondeando la entrevista, me gustaría que nos diera algunas recomendaciones para cuidar nuestra salud auditiva. Bueno, algo muy importante sería esto. Lo primero sería acudir al médico y acudir a visitas periódicas con el médico especialista en audiología una vez al año, solo para asegurarnos de que todo está bien. Cuando los niños van a empezar a clases, siempre antes del ciclo escolar, ahorita que estamos coincidiendo que vamos a comenzar el ciclo escolar, es bueno llevarlos a una valoración para asegurarnos de que todo está funcionando adecuadamente.
Otra sería, ahorita especialmente que estamos en verano, que las personas tienden a irse de vacaciones, es muy frecuente que estemos acudiendo a albercas, a playas, etcétera, etcétera, y es muy frecuente o aumentan los casos de otitis por el verano, exacto, otitis del nadador. Entonces, en este caso, si acudimos a una alberca, asegurarnos de que sea una alberca que se le da el mantenimiento debido, y inmediatamente cuando salgamos, procurar secar el oído, que no quede agua dentro del oído, para que no se vaya a desarrollar ahí una infección como tal. Luego, evitar el uso de audífonos por tiempos prolongados a intensidades elevadas, y evitar compartir audífonos, especialmente estos audífonos que son intracanal, o sea, que son de los que son como chicharito. Evitar compartirlos porque precisamente este también puede ser un vehículo para poder transmitir infección de una persona a otra, ¿sí? Otra cuidado podría ser no automedicarse, evitar la automedicación porque existen medicamentos también que pueden dañar la audición. Son medicamentos de tipo antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios, entonces realmente no podemos saber específicamente qué paciente va a ser más propenso o más susceptible a padecer de pérdidas auditivas por medicamento, pero el evitar un medicamento indicado por nosotros mismos, mejor acudir al médico para que nos indique cuál es, y ante cualquier signo de enfermedad, de infecciones respiratorias, acudir al médico para que nos canalicen bien con un médico especialista en audiología y evitar o prevenir una pérdida auditiva por este descuido. Ahora, mencionaba lo de los audífonos. ¿Cuál es el tiempo promedio para poderlos usar? Y si es más recomendable usar los que son ya como más completos. Este es un tema pues bien debatido, porque realmente pues, la exposición a ruidos por el uso de audífonos es, así como puede ser que nosotros estamos utilizando los intracanal por un tiempo más corto y a un volumen, o puede ser un tiempo un poquito más prolongado de 1 hora, pero a una intensidad moderada, que no rebasan esos, digamos, ese volumen de un 6 o de un 5 o un 6, que podría ser ese 50% del volumen. Y en lo contrario, si utilizamos los externos a un volumen muy intenso, puede causar más daño. Entonces yo diría que más que el tipo de audífono sería cuidar el tiempo en el que estamos expuestos a él, y además la intensidad del volumen. Ahora tenemos la ventaja de que los teléfonos celulares tienen una alarma y te indican cuando estamos sobrepasando ese volumen que puede llegar a afectar la audición. Entonces sería activar ese tipo de funciones que traen ahora los teléfonos inteligentes. Y luego, si tenemos que utilizar los audífonos por cuestiones de trabajo, de escuela, etcétera, etcétera, tratar de utilizarlos, pero tener esos descansos periódicos, no más de 1 hora y a un volumen de no más de un 50 a un 55-60% de la intensidad total del dispositivo. Ok, doctora, pues no sé si ya para finalizar le gustaría agregar algo más. Pues nada más recordarles que todo tipo de pérdida auditiva es una pérdida auditiva, que es muy importante acudir con el médico especialista en audiología, y que independientemente de, existen soluciones auditivas para cada tipo de pérdida auditiva. Eso es importante conocerlo porque tenemos diferentes tipos de soluciones según la patología que cada uno de los pacientes pueda tener, y cualquier cosa que necesiten, en MEDEL estamos a la orden para orientarlos y poderlos apoyar en cuanto a la decisión de la solución auditiva que necesitan según su pérdida.